Imaginemos la situación. Hace milenios, un rey tiene un sueño que no consigue recordar, y la vida de todos sus consejeros pende de un hilo. Su misión es descifrarlo. Y bueno, eso es solo el principio, ¿eh? Hoy vamos a sumergirnos en las visiones de poder del libro de Daniel. Son unos relatos antiquísimos que, de alguna manera, intentaron dibujar un mapa del futuro. Vale, para poder entender bien todo lo que viene ahora, hay una palabra clave que tenemos que conocer. Chesef. Es una palabra caldea y no significa simplemente sueño, no, va mucho más allá. Es una revelación, como una mirada directa a algo que está oculto. Y en esta historia lo que vamos a hacer es descifrar 3 de estos Chesef, 3 visiones que, según se cuenta, llegaron a definir el curso de los imperios. A ver, ¿qué pasaría si un sueño fuera literalmente una cuestión de vida o muerte? Pues esa fue exactamente la situación, la presión brutal a la que se enfrentaron los sabios de la antigua Babilonia. Y aquí es donde empieza todo el misterio. Resulta que el rey Nabucodonosor tiene una pesadilla, una tan terrible que le quita el sueño. Pero ¿qué pasa? Que al despertar no se acuerda de nada, y su exigencia a los consejeros es, vamos, algo imposible. Decidme qué he soñado y luego me lo interpretáis. El precio si fallaban, la ejecución. Así de simple. Justo cuando la ejecución parecía ya inevitable, aparece en escena un joven exiliado. Se llama Daniel e interviene. Solo pide una cosa: tiempo. Y esa misma noche, en otra visión, el misterio le es revelado. Con esto no solo salva su propia vida, sino también la de todos y cada uno de los sabios de Babilonia. Así que Daniel se presenta ante el rey. Y es muy importante esto, no va como un adivino, va como un mensajero. Y lo que está a punto de revelar es la primera gran visión de la que vamos a hablar. Una estatua gigantesca que es en realidad una especie de hoja de ruta de los imperios que estaban por dominar el mundo. Resulta que el rey había soñado con esta estatua, imponente. La cabeza, de oro puro, lo representaba a él, a Nabucodonosor, en la cumbre de su poder. Pero claro, la visión dejaba claro que su gloria no iba a ser para siempre. Después vendría un reino de plata, más tarde uno de bronce y finalmente uno de hierro. Ojo con la progresión, ¿eh? Se pasa de metales preciosos a metales que son más fuertes, sí, pero menos valiosos. Es como una imagen de la historia en decadencia. Pero, ¿dónde estaba el punto débil de toda esta estructura de poder? Pues en la base, en los pies. Eran una mezcla súper inestable de hierro y barro. El propio texto dice que no se unirán el uno con el otro. Es una metáfora brutal de un poder que parece fortísimo por fuera, pero que en el fondo, en su misma base, es frágil y está dividido. Y entonces llega el clímax del sueño. De repente aparece una piedra, pero no una piedra cualquiera. Se describe como no cortada por manos humanos, o sea, algo sobrenatural. Esta piedra golpea la estatua justo en su punto más débil, los pies. El impacto es devastador. Toda esa estructura imponente se hace añicos, se convierte en polvo que se lleva al viento. ¿Y la piedra? Pues esa piedra de origen divino crece y crece hasta convertirse en una montaña gigantesca que ocupa toda la tierra. Bien, dejamos ahora la gran historia de los imperios para pasar a una lección mucho más personal. La siguiente visión también la tiene Nabucodonosor, pero esta vez el mensaje es para él y solo para él. En este sueño, el rey ve un árbol colosal, gigantesco, tan alto que se podía ver desde cualquier rincón del mundo, lleno de frutos para todos, y que daba refugio a todas las criaturas. Vamos, una metáfora perfecta de su propio reino y de su poder, que lo abarcaba todo. Pero, ¿dónde está la raíz del problema? Pues se revela en las propias palabras del rey. Imaginen la escena. Está paseando por su palacio y dice, lleno de orgullo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Se atribuye toda la gloria. Y en el relato ese es el momento justo, el punto exacto en que su soberbia llega al límite. La interpretación que da Daniel es directa. Le dice, el árbol eres tú, rey, y la orden de talarlo significa que vas a ser humillado. Y la visión se cumple, vaya que sí se cumple. El rey pierde la razón, lo echan de su palacio y acaba viviendo como un animal salvaje durante un periodo de 7 tiempos. La mayoría de estudiosos creen que eso significa 7 años. Pero ojo, esta humillación tenía un propósito muy claro. No era un castigo y ya está, no. Era una lección sobre la soberanía. El rey tenía que reconocer que existe un poder superior que de hecho domina sobre el reino de los hombres. La idea central es esa, que el poder que tienen los humanos no es suyo, sino que es prestado. Y en el momento en que aprende la lección, en el instante en que el rey levanta la vista al cielo y reconoce esa soberanía, se le devuelve todo, absolutamente todo, su razón, su reino, e incluso se dice que su grandeza fue mayor que la que tenía antes. Bueno, pues vamos ahora con la tercera y última visión. Aquí hay un cambio de perspectiva importante. Ya no es el sueño de un rey,
Ahora es una visión que recibe directamente el profeta Daniel. El tema, en el fondo, es el mismo, la sucesión de los reinos. Pero las imágenes son mucho, mucho más aterradoras. Y aquí es donde vemos cómo las dos visiones encajan a la perfección. Los mismos 4 imperios de la estatua aparecen ahora, pero representados como 4 bestias salvajes. El oro del rey ahora es un león con alas de águila. La plata es un oso que devora. El bronce, un leopardo superveloz con 4 cabezas. Y el hierro, el poder más brutal, es una bestia que no se puede ni describir, espantosa y terrible. Es la misma historia, sí, pero contada desde un punto de vista mucho más crudo, ¿verdad? El poder humano ya no se ve como algo glorioso, sino como algo depredador. Y esa cuarta bestia, la más terrorífica de todas, tenía 10 cuernos. Según la interpretación que se da en el propio texto, estos cuernos representan a 10 reyes. Reyes que iban a surgir de ese último gran imperio terrenal. Es un símbolo de la fragmentación, de cómo el poder se multiplica y se divide en su etapa final. Pero, al igual que pasaba con la estatua, el poder de estas bestias tampoco es para siempre. La visión llega a su clímax con una escena que es como un juicio cósmico. Se ponen unos tronos y una figura a la que llaman el Anciano de Días, que representa al Juez Supremo, toma asiento. Y ahí mismo se abre un juicio contra las bestias, o lo que es lo mismo, un juicio contra todos estos poderes mundiales y su arrogancia. Y con esto llegamos ya al final, al punto en el que las 3 visiones se unen, convergen en un único mensaje, un mensaje potentísimo sobre qué es el poder y cómo funciona la historia. Si atamos todos los cabos, el mensaje central queda clarísimo. La historia de la humanidad es un ciclo constante de reinos que aparecen y desaparecen. El poder humano siempre es temporal, siempre tiene un límite. Pero por encima de todo eso, parece haber una soberanía superior que guía el destino. Y el final de la historia, según estas visiones, no es el caos. Es el establecimiento de un reino completamente diferente. Un reino eterno. De hecho, la conclusión de la primera visión, la de la estatua, lo resume todo de una forma demoledora. Cito textualmente: «El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre». Así que al final, la estatua, el árbol y las bestias, todo nos deja con una pregunta. Una pregunta que ha resonado durante siglos y que sigue muy viva. Si todos los imperios humanos por su propia naturaleza son frágiles y temporales, entonces, ¿qué clase de poder es el único que de verdad puede perdurar?